en las grabaciones y no que falte. Bueno, bueno. Entonces, lo que quiero, perfecto. Entonces, lo que quiero hacer, ahí me están diciendo que no se escucha nada en otra. Sí, bueno, está grabando, perfecto. Ahí me dicen que no se escucha nada en otro Meet. Bueno, bueno. Eh, Vamos a comenzar. Eh, bueno, entonces vamos a grabar por aquí. Bueno, eh, ¿Le puedo hacer una consulta, profe? sí, No es consulta de lo teórico porque, bueno, todavía no arrancamos la clase. Es más que nada sobre el estudio. Era para saber qué nos recomendaba usted. O sea, claramente estudiar de su explicación, pero quería saber si nos recomendaba principalmente estudiar de las guías una vez que las tengamos hechas. Si nos guiamos con eso para el estudio. mira, las guías son para que ustedes puedan hacer, porque muchas veces ustedes hacen un resumen y el resumen no seleccionan lo más importante, ¿sí? O lo que deben seleccionar. Entonces, la guía es para eso, para que ustedes, si van a hacer un resumen, tengan los puntos ahí que tienen que saber, ¿sí? Entonces, la guía es eso, es una guía de lectura para que ustedes vayan viendo los conceptos que tienen que saber. Fíjense que la guía tiene un texto antes, ¿sí? Después tiene unos conceptos claves y esos conceptos claves son los que para ustedes tienen que ser, digamos, lo que los va guiando. Ustedes al final del estudio tienen que saber, digamos, el significado de esos términos. ¿eh? Entonces, eso es lo que tienen que ir revisando, digamos, con científico. A veces pueden ser similares a términos del lenguaje coloquial, ¿sí? Hay compas en los otros Meet que dicen que no me pueden ver. Bueno, ahí si me dan un minuto, aviso. Espero un segundo, espero no hacer lío. Bien, entonces, ahí estamos. Entonces, ahí vamos, esperemos que ahí se pueda arreglar para los otros compañeros. Bueno, entonces sigamos por aquí. Eh, eh, quiero hacer un repaso de lo que vimos la última clase, que fue un poco rápido. Ustedes ya tendrían que tener hechas las guías 1 y 2. Siempre, aunque las clases tengamos problemas tecnológicos y lo que pase, siempre tienen los videos, ¿sí? Tienen, porque el año pasado hicimos un video por cada guía, o sea, y en esos videos están los conceptos principales que ustedes tienen que saber. ¿eh? Además, las guías y, bueno, vamos a tratar de que las clases funcionen. Muy bien, ahí me dice que ya tienen hecha las guías y que ya vieron los videos, excelente. Quiero hacer un pequeño repaso de la unidad 1, o sea, de las guías 1 y 2. Si les ha quedado alguna duda de algún concepto allí, revisamos eso y seguimos ya enganchando con la unidad 2. La unidad 2 es un poco más larga porque estudio toda la analítica trascendental y son las guías 3, 4 y 5. El único apunte que sirve es el que está en el aula virtual. Por favor, fíjense allí.
¿sí? Y después ahí comparan. Si lo que está es lo mismo, entonces sirve, si no, no, fíjense bien. Bien, entonces, vamos a repasar algunos conceptos. Nosotros vimos que el problema que plantea Kant, ¿sí?, es cómo nosotros llegamos, nosotros como humanidad, llegamos a la ciencia. Que tienen que entrar, bueno, vamos a continuar por acá porque ya no sé qué hacer con los otros links. Entonces, ¿qué pasa, digamos, por qué Kant se ve en la necesidad de desarrollar la noción de sujeto? Porque la pregunta que se hacía es cómo nosotros, qué es lo que hizo posible que nosotros, como especie, Kant no habla de especie porque en esa época no se hablaba en esos términos, pero nosotros como humanidad hayamos llegado a una ciencia como la de Newton, ¿sí? Entonces, esa ciencia como la de Newton es justamente la que nosotros vamos a ver que es la que ha dado toda la estructura de lo que es la racionalidad. Porque Kant se basa allí, en ese modelo de ciencia, para justamente definir su modelo de racionalidad. ¿Y qué es lo que hizo posible esa ciencia? ¿Cuál fue la condición de posibilidad de esa ciencia? Fue el sujeto, ¿sí? Este sujeto que va a definir Kant, que es distinto al sujeto de Descartes, ¿sí? El sujeto de Descartes era el individuo, yo René Descartes, ¿sí? Yo Leticia. No, bueno, acá Kant va a hablar de un sujeto trascendental, ¿sí? Recuerden siempre que el término trascendental significa condición de posibilidad, ¿sí? Bien, entonces, ese sujeto trascendental es el que hace posible la ciencia. Ese sujeto trascendental es un sujeto a priori, es decir, que es independiente de la experiencia. Por favor, tienen que tener clara la diferencia entre trascendental y trascendente, ¿sí? Trascendente es algo que nos trasciende a nosotros, que es algo que no depende de nosotros, ¿sí? Lo que nos trasciende, Dios nos trasciende, la realidad, el mundo nos trasciende. Entonces, podemos pensar todo eso como que nos trasciende. Entonces, eso, digamos, no es el sujeto kantiano. El sujeto kantiano es trascendental, no trascendente, trascendental. O sea que tienen que tener clara la diferencia entre trascendental y trascendente. Trascendental, ¿qué significa? Condición de posibilidad, ¿sí? Bien, esa condición de posibilidad es justamente lo que hace posible a la ciencia. El sujeto trascendental kantiano hace posible en realidad dos cosas, la ciencia y la ética. Nosotros no nos vamos a ocupar de la ética acá, sino que nos vamos a ocupar de la ciencia. Entonces, ahora lo explico. Este sujeto trascendental es un sujeto humano, ¿sí? Entonces, ese sujeto humano es el que hace posible la ciencia. Y eso se enlaza con esta raíz atea de la modernidad, porque lo que se está apelando es a un sujeto humano. O sea, la condición de posibilidad es humana. No hace, Descartes, por ejemplo, en un momento tiene que apelar a Dios, ¿sí? Porque como su sujeto es el mismo, es decir, no puede salir de esa burbuja, tiene que apelar a Dios en algún momento. En cambio, el objetivo aquí es no apelar a Dios, o sea, Dios no hace posible la ciencia, ¿no? Es un sujeto humano, no es un sujeto divino, es un sujeto racional, es decir, que es el sujeto de conocimiento humano, ¿se entiende? Entonces, por más que inclusive Kant viene de una familia religiosa que practicaba el pietismo, que es una variante del cristianismo, pero en la ética le da algún lugar
a Dios, pero sin embargo no es el sujeto que hace posible al conocimiento. El sujeto que hace posible el conocimiento es un sujeto humano, ¿sí? Ese sujeto humano es universal, ¿sí? Ese sujeto humano universal es justamente este sujeto trascendental. Es un sujeto a priori, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sujeto hace posible la experiencia, pero él no depende de la experiencia. Entonces, a priori, ¿qué significaba? Que es un sujeto, a priori significa, perdón, que no depende de la experiencia, que es independiente de la experiencia. Bien, entonces este sujeto trascendental va a tener toda una parte, una estructura que es totalmente a priori. ¿Se va comprendiendo? Me van diciendo ahí si se va entendiendo. Estoy repasando nociones que vimos la clase pasada. Kant compara justamente los logros de la ciencia con los logros de la metafísica. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese logro de la metafísica, ¿cuáles eran? O sea, la metafísica desde que comienza, digamos, desde que más o menos hay humanidad, pero sin embargo no logra lo mismo que logra la física de Newton, ¿no? Entonces, esa física de Newton que había logrado sistematizar todo el conocimiento y avanzar. Entonces, eso no lo logra la metafísica. Entonces, Kant va a reconocer como conocimiento solamente al conocimiento científico, ¿sí? Eso es el conocimiento para Kant, el conocimiento científico. Y cuando decimos conocimiento científico, estamos hablando de la física de Newton, ¿sí? No estamos hablando de ninguna otra ciencia, sino de la física de Newton. Bien, habíamos visto también que Kant va a distinguir entre la razón teórica y la razón práctica, que ya habíamos, cuando les dije recién hace un rato, que este sujeto hace posible la ciencia y la ética, tiene que ver con esta razón teórica y la razón práctica. Es la misma razón, pero tiene orientaciones distintas. La razón teórica es aquella que hace posible la ciencia y la razón práctica es la que hace posible la ética, ¿sí? Nosotros aquí solo vamos a estudiar la razón teórica. ¿Dónde desarrolla Kant su estudio de la razón teórica? ¿Sí? En un texto que se llama Crítica de la razón pura, ¿no? En este libro que se llama Crítica de la razón pura es el que nosotros vamos a estudiar una parte y lo estudiamos a partir de un texto de Colomer, porque si hacemos una lectura directa de Kant, bueno, nos va a llevar mucho más que el poco tiempo que tenemos, pero si alguno se atreve a leerlo, sería muy bueno. Por lo menos estas partes. Yo voy a leer algunas cositas ahora del propio Kant y ustedes tienen algunas citas de Kant. Entonces, la razón tiene dos orientaciones. Dos orientaciones. La razón teórica y la razón práctica. La razón es teórica, es decir, que tiene esta orientación teórica cuando hace posible la ciencia. Y la razón práctica es la razón que hace posible la ética, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que tanto la ciencia como la ética dependen de la misma razón, pero son orientaciones distintas, ¿eh? Cuando la razón está haciendo ciencia, está conociendo al mundo, ¿sí? Y el mundo, para Kant, es el mundo mecanicista, o sea, tiene una concepción mecanicista del mundo. ¿Qué quiere decir una concepción mecanicista del mundo? Que todo lo que sucede en el mundo está determinado. ¿Qué quiere decir determinado? Que está establecido por causas, ¿sí? Es decir, que en el mundo natural
todo está establecido por relaciones causales. En cambio, en el mundo humano, no, el mundo humano es libre y esta es una de las razones por las cuales no puede haber ciencia del mundo humano. Porque el mundo humano, digamos, al ser el ser humano concebido como libre por Kant, no puede haber una regularidad como en la naturaleza, ¿sí? Por eso la ciencia solo es posible en el mundo natural. El mecanicismo tiene que ver con esta creencia, que todo está determinado por una causa, ¿sí? Esa causa, en el mecanicismo, actúa o a distancia, como en el caso de Newton, que introduce la causa a distancia, o en el caso de Descartes, que solo es por contacto. Bien, pero es eso, es un mundo determinado. ¿Qué quiere decir determinado? Que todo tiene causa, ¿sí? Todo lo que pasa en el mundo natural tiene una causa. En cambio, en el mundo humano no es un mundo determinado, sino que es un mundo libre, donde nosotros, muchas de las cosas que nosotros hacemos no tienen causa. Por eso hay una concepción del ser humano como libre, ¿sí? Bien. Bien, hace la razón práctica hace posible la ética. Bien, entonces, vamos a ver, hasta acá estamos, ¿sí? Vamos viendo entonces estas dos razones que ya habíamos visto y nosotros nos vamos a quedar solo con la razón teórica, ¿sí? Bien, solo nos quedamos con la razón teórica. La razón práctica es muy interesante, pero no tenemos tiempo para estudio. Ya vemos que acá hay una primera separación entre el mundo humano y el mundo natural. Por eso estas dos orientaciones de la razón. Esta primera oposición entre el mundo humano y el mundo natural es una oposición que después, cuando nosotros critiquemos esta racionalidad, también nos vamos a oponer a esta oposición, ¿sí? Porque justamente vamos a ver cuál es el alcance político que tiene esta oposición entre el mundo humano y el mundo natural. Sí, ya voy a llegar a la minoría de edad, paciencia. Entonces, esa oposición es justamente una dicotomía, ¿sí? Una oposición que justamente es eso, toda oposición nosotros después vamos a ver que es política, y es oposición y no polaridad, ¿sí? La polaridad, por ejemplo, el yin y el yang, habíamos visto, es polaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se complementan. En cambio, la oposición termina siempre sometiendo una parte a la otra, ¿eh? Entonces, la oposición mundo natural, mundo humano, tiene como consecuencia que el mundo natural queda sometido al mundo humano, ¿sí? El mundo humano es el que manda, ¿eh? Entonces, esa jerarquía está implícita en esta oposición. Bien, entonces, habíamos visto que Kant hablaba de la ilustración y la ilustración establece un valor, ¿sí? ¿Y cuál es el valor que establece la ilustración? Aquí tengo yo el texto de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y les quiero leer lo que Kant dice sobre la ilustración. ¿Cómo define Kant la ilustración? Dice Kant: la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. ¿Por qué habla de una culpable minoría de edad? Vean, por ejemplo, un niño es menor de edad, pero no es culpable. O sea, ¿por qué? Porque es niño, ¿sí? Entonces, su minoría de edad no es culpable. Bueno,
no me da tiempo para admitir a los que se quieren unir. Entonces, esa minoría de edad de la cual él es culpable, se está refiriendo a que es alguien que no es un niño, pero de alguna forma se comporta como un niño, ¿sí? O sea, que no se asume como responsable. Entonces, ¿qué quiere decir minoría de edad? Es la incapacidad de servirse del propio entendimiento. Eso en un niño está bien, que el niño siga, digamos, lo que los padres le dicen que tiene que hacer, porque los padres le pueden decir, mira, si cruzas la calle hay peligro, entonces está bien, porque el niño todavía no lo sabe, ¿no? Entonces, algunas cosas está bien que los padres funcionen como si fueran el entendimiento del niño. Sin embargo, digamos, cuando somos ya grandes, cuando ya somos mayores de edad, pero sin embargo seguimos sin servirnos de nuestro propio entendimiento, entonces ahí somos culpables de nuestra minoría de edad. Entonces, dice Kant, uno mismo es culpable de esta minoría de edad. Recuerden que para Kant el ser humano es libre, por lo tanto no puede poner mucha causalidad ahí, porque si no, o sea, uno mismo es responsable. Entonces, ¿a qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Por qué algunas personas tienen esta culpable minoría de edad? Y Kant va a decir, bueno, falta de decisión y una comodidad, ¿sí? Pereza, pereza y cobardía son básicamente los rasgos que tienen las personas que no se sirven de su propio entendimiento. Entonces Kant dice, bueno, el mandato de la ilustración es tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. Y esa es la definición de ilustración, es decir, que la ilustración se define por su propio mandato, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente va a destacar Kant, ¿no? Él se va a preguntar sobre su época, si su época es una época ilustrada, si ya se alcanzó la ilustración, y va a decir que no, que está en vías de la ilustración, ¿no? Y que para eso, bueno, lo que vimos la clase pasada, hace falta justamente que haya algunos que hayan tomado esa decisión y que puedan pensar por sí mismos y que vayan llevando a través de la educación a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuándo educación y libertad? Muy bien. ¿Cuándo entonces dice, es tan cómodo, dice Kant, es tan cómodo ser menor de edad? Dice, si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, entonces yo, en vez de preguntarme qué es lo que debo hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? En vez de preguntarme eso, no, voy y le pregunto al pastor, al cura, etcétera, qué es lo que debo hacer, o según lo que el pastor diga es lo que yo debo hacer. Entonces no estoy pensando yo por mis propios medios, sino que es otro que piensa por mí. Claro, o también le preguntamos a Google. Entonces, un médico, por ejemplo, que juzga acerca de mi dieta, dice Kant, entonces en vez de tratar de conocer mi cuerpo por mí misma y entender mi cuerpo y escuchar mi cuerpo, le pregunto todo a un médico y así sucesivamente. Entonces no necesito de mi propio esfuerzo, siempre necesito preguntarle al otro, es decir, delegamos la respuesta. Que otro responde. En vez de pensar por nosotros mismos, es otro el que responde. Yo les había contado, bueno, estuvo tan cortada la última clase que no sé si llegué a contárselo, que había un video donde había un profesor en España, ¿sí? Que les pregunta a sus estudiantes qué saben de Venezuela. Bueno, y ahí todos los estudiantes empezaban a decir que está gobernada por un dictador, sabían hasta lo más íntimo de Maduro, etcétera, sabían detalles, ¿no?
Entonces dice, ¿y qué saben de Portugal? Ustedes saben que España está en límite con Portugal. Y no sabían nada, no sabían ni quién era el presidente de Portugal. Entonces les dice, ¿no les parece extraño a ustedes que del país que estamos aquí, al cual dice, ¿cuántos de ustedes han estado en Portugal? Casi todos levantaron la mano porque es muy común irse de vacaciones a Portugal. Entonces, un país en el que ustedes han estado y sin embargo no saben casi nada, no saben nada, ni quién es el presidente, nada. ¿Cuántos de ustedes han estado en Venezuela? Ninguno. Entonces dice, ¿no les parece raro eso? Que de un país en el que nunca han estado, sin embargo, saben tanto, y de un país al que han ido muchas veces, no saben. ¿No será que alguien está pensando por ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿no será que alguien piensa por ustedes? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la ilustración nos pone eso, ¿no? ¿Cuándo estoy pensando por mí misma? Y en la época de Kant era lo pastoral, es decir, que los sacerdotes, los pastores pensaban por la gente y la gente seguía eso. Pero hoy es más los medios de comunicación, ¿sí? También las iglesias tienen sus incidencias, pero más los medios de comunicación, ¿no? Entonces, que muchas veces piensan por nosotros. Entonces, la pregunta, lo importante que nos deja la ilustración es eso. Digamos que eso es el lado bueno de la ilustración, preguntarnos eso, ¿no? Y justamente desarrollar el pensamiento crítico. Esta idea de pensamiento crítico la desarrolla Kant. Justamente el término crítica, en ese sentido, la desarrolla Kant. Y crítica, como ya les había dicho, no es hablar mal de alguien, no es decir, ay, mira el vestido que trajo aquella, mira cómo vino vestida, etcétera, sino que crítica es justamente poder preguntarnos si efectivamente estoy pensando yo por mí misma. O sea, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿No? Entonces, eso es ir desarrollando el pensamiento crítico. Entonces, en esta obra que nosotros vamos a estudiar una parte, la crítica de la razón pura, Kant se va a ocupar de estudiar esta razón, ¿sí? Esta razón pura, en realidad el nombre correcto tendría que haber sido crítica de la razón pura teórica, porque aquí lo que va a estudiar Kant es la razón teórica, ¿sí? ¿Por qué pura? Porque va a estudiar solamente su parte a priori, es decir, que va a estudiar aquellos elementos de la razón que no están contaminados, por decirlo de alguna forma, con la experiencia. Es decir, que solo va a estudiar su parte pura, su parte a priori. Y eso es el sujeto, esa razón es el sujeto kantiano. ¿Sí? Ese sujeto, por favor, ya a partir de ahora, ya desde la clase pasada, tienen que distinguir entre sujeto e individuo. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El sujeto, ¿no? En este caso, en el caso de Kant, es el sujeto trascendental y es el que hace posible en la razón teórica, donde tenemos la razón teórica, a la ciencia. Bien, entonces ya sabemos lo que es crítica, que es esta reflexión, digamos, donde usamos nuestro propio entendimiento y Kant va a estudiar aquí esta razón pura. Es decir, que no le va a interesar la parte que esta razón toma de la experiencia, sino solamente la parte pura. Y ese estudio es lo que constituye la filosofía trascendental. Nosotros habíamos visto, esto lo voy a decir rapidito porque ya se supone que ustedes lo vieron, sí, no, pero por ahora, el individuo es, en realidad siempre, esto Kant no está aquí, pero el individuo siempre es un resultado de una operación intelectual, ¿sí? Pero el sujeto no tiene nada que ver con el individuo. El sujeto, recuerden que es más, el sujeto kantiano es universal, quiere decir que en todas las épocas, ¿sí?
en todas las épocas, ese sujeto es el mismo, ¿sí? O sea que no es un sujeto histórico, ¿no? No es un sujeto histórico, es un sujeto universal. Bien, la idea de individuo, el sujeto como individuo es más cartesiana, sí, muy bien. En Descartes, el sujeto e individuo ahí se fusionan, ¿sí? Pero no así en Kant, ¿sí? Bien, entonces, vamos ahora a la ciencia, ¿sí? A abordar la ciencia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda de algún concepto hasta aquí? Sí, yo, profe. Eh, Sí. Hoy estuve, bueno, leyendo parte de la unidad uno y en alguna parte, no me acuerdo bien en dónde, habla de que, no me acuerdo qué concepto era por debajo del fundamento o algo así. No sé si hablaba del individuo porque me perdí en las páginas, pero hablaba algo así que estaba por debajo del fundamento. No me acuerdo bien qué era, pero me acuerdo que no me había quedado claro. Bueno, así suelto, yo tampoco no lo puedo. Ya sé, ya sé, ya sé. Es la misma noción de sujeto, ¿sí? Entonces, ya me di cuenta. El sujeto, ¿sí? Muchas veces, claro, muchas veces el sujeto es justamente eso, digamos, que está eh, eh, frente al objeto, ¿no? Y en el caso de Kant, el sujeto va a ser posible al objeto porque es un sujeto trascendental. Ese sujeto como fundamento quiere decir que es el sujeto que es lo que recibe los atributos, ¿sí? Y según cómo sean los atributos, va a ser el tipo de sujeto que vamos a tener. Y ahí Colomer hace una introducción de los distintos tipos de sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si son predicados de una oración, tenemos un sujeto lógico, el sujeto de las oraciones, o sea, el sujeto gramatical, vamos a decir. Si es un sujeto que tiene propiedades reales, es un sujeto óntico. En la Edad Media, o sea, antes de la modernidad, los dos únicos sujetos que se consideraban era el sujeto, digamos, lógico, que es en el plano del lenguaje, y el sujeto óntico, que sería el plano de la realidad, por decir así. Ya al fin, bueno, no tan al final, pero ya con Agustín se empieza a introducir el sujeto psicológico, porque es un sujeto que tiene memoria. En las confesiones de Agustín empieza a perfilarse este sujeto psicológico que tiene estos atributos de la conciencia, por ejemplo. Entonces tenemos un sujeto psicológico. El sujeto epistemológico es un sujeto que empieza a ser, digamos, una, vamos a ver, es el que puede distinguir entre lo que es verdadero y falso, ¿sí? El psicológico sería el psíquico, es lo mismo. Entonces, el sujeto epistémico es el que tiene esta capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que hay que reconocer a los estudiantes como sujetos epistémicos, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que un estudiante puede ponerse en su posición, digamos, de distinguir lo verdadero y lo falso, que eso no es un atributo solo de los docentes, ¿no? Sino que todos somos sujetos epistemológicos. Sujeto epistemológico, noxiológico, podemos tomarlo más o menos como sinónimo, ¿sí? Y el sujeto trascendental es el sujeto kantiano, que es el sujeto que hace posible el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, el sujeto trascendental es un sujeto, digamos, que tiene un valor epistémico, pero es un sujeto que hace posible el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también la ética. O sea que es más que un sujeto epistémico, ¿no? Entonces, eso es la idea de sujeto como fundamento, o sea, según los atributos que reciba, es la definición de sujeto. ¿Sí? Entonces, pero nosotros ya estamos instalados en la noción del sujeto trascendental.
¿sí? Ese sujeto trascendental es el que nosotros vamos a estudiar ahora, y es el que nos interesa ahora. Bien. Las preguntas que yo por ahí no les respondo es porque me sacaría mucho de lo que estoy diciendo, pero yo las voy anotando y después las vamos a ir resolviendo en algún momento. Entonces, vamos a la ciencia, ¿sí? Vamos a ver la ciencia. La ciencia está constituida por juicios. Los juicios son enunciados, ¿no? Está constituida por juicios. Entonces, Kant se pregunta por qué tipos de juicio está constituida la ciencia. Y toma la diferencia que establecen los lógicos de su época, que son la de juicios analíticos y juicios sintéticos, que eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Pero rapidito decimos, entonces, los juicios analíticos son aquellos, a ver, alguien que me diga ahí, me escriben cuáles son los juicios analíticos. A ver, serían los universales, profe, los que son necesarios. Son universales, son necesarios, pero ¿cómo los definimos? Porque la información que está en el sujeto, no sé si me sale la palabra, es la misma que está en el predicado, digamos. Perfecto. Bien, en general todo lo que me han estado diciendo está muy bien, ¿sí? Es decir, que la información que está en el sujeto y la información que está en el predicado coincide, ¿sí? Por eso son juicios explicativos, porque lo que hace el predicado es explicar lo que está en el sujeto, ¿sí? O sea, en el sujeto gramatical estamos hablando ahora. Por eso no agregan conocimiento, pero sí son universales, porque siempre son verdaderos, son necesarios, porque su opuesto es imposible, y habíamos visto como un ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, ¿eh? O sea, es imposible que triángulo no tenga 3 ángulos, por eso son juicios necesarios, juicios analíticos, estamos con los juicios analíticos, ¿sí? Y voy a esta parte rápida porque se supone que esto ya lo tienen que saber, ¿no? Se opone a los juicios, y los juicios analíticos habíamos dicho, que también alguien lo dijo por ahí, son a priori, ¿sí? O sea que eso está bien. Los juicios sintéticos, ¿sí? Los juicios sintéticos, ahí tenemos que el sujeto no coincide con el predicado, ¿sí? Son contingentes, hay diferencia de la información entre el sujeto y el predicado, y son particulares, es decir, que no vale para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si decimos el libro es azul, no, eso no vale para todos los libros, ¿no es cierto? Bien, Kant va a decir, la ciencia no puede estar constituida por los juicios analíticos, porque si bien tiene algo bueno, pero tiene algo malo, que es que no dan una información nueva, y la ciencia busca dar una información nueva. Y tampoco puede estar constituida por los juicios sintéticos, porque son particulares, son contingentes. Entonces, es que exactamente, el juicio sintético es a posteriori. Muy bien. Entonces, Kant va a plantear los juicios sintéticos a priori, ¿sí? Los juicios sintéticos a priori justamente son los juicios que Kant va a decir que la ciencia está constituida por este tipo de juicios. Estos juicios son sintéticos porque sí, la diferencia entre el sujeto y el predicado es distinta, agregan algo nuevo, son a priori porque su verdad es validada a priori, o sea, su validez no depende de la experiencia. Entonces, la ciencia está constituida por juicios sintéticos a priori. Bien, aumentan conocimiento, son universales y son necesarios. Muy bien, son universales, perfecto. Tiene todo lo bueno de lo analítico y lo sintético. Muy bien, estoy leyendo las cosas que me están poniendo, excelente todo. Bien, entonces, la pregunta que se va a hacer Kant, habíamos dicho, ¿cuál es la condición de posibilidad de la ciencia? Ahora vamos a hacerle un ajuste a esa pregunta. Ahora nos vamos a preguntar cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la ciencia, ¿sí? Pero es la misma pregunta, o sea, preguntarnos cuál es la condición de posibilidad de la ciencia
es lo mismo que preguntarnos cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la ciencia. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la ciencia está constituida por juicios sintéticos a priori. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, Kant se va a preguntar cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la matemática y cuál es la condición de los juicios sintéticos a priori en la física. Y después se va a preguntar, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? ¿Cuál es la diferencia entre las dos primeras preguntas y la tercera pregunta? No, no sé qué significa no. ¿Cuál es la diferencia entre las dos primeras preguntas? ¿Cuál es? Claro, la metafísica no es ciencia. Muy bien, Tomás. Entonces, Kant no duda que la matemática y la física son ciencia. Entonces no se pregunta si la física es ciencia o no es ciencia. Él no duda, es ciencia. ¿Sí? Además es un admirador de Newton, por lo tanto, esa admiración que siente por Newton nunca lo va a hacer dudar de la verdad y de la cientificidad de la física. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que hace posible? ¿Sí? Los juicios sintéticos a priori en la física. ¿Qué es lo que hace posible los juicios sintéticos a priori de la matemática? En cambio, sí duda de la metafísica. Y por eso se va a preguntar, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Y la respuesta va a ser no. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que ustedes mismos han estado diciendo, la metafísica no es ciencia. Y ojo, que en la metafísica está la psicología. La psicología, y en la época de Kant era la única ciencia humana, digamos, la única ciencia referida al ser humano. Por lo tanto, lo que está haciendo Kant allí es sacar del ámbito científico la posibilidad de cualquier ciencia humana, ¿sí? Porque solamente van a ser ciencia la física, ¿sí? La física. Bien. Entonces, Profe, sí. una pregunta. Entonces, ¿por qué si la metafísica no es ciencia, por qué la razón es una facultad? Que la razón es la que hace que sea posible la metafísica, porque es una facultad. Está bien la pregunta. Nosotros habíamos visto la clase anterior que la razón, ¿sí? Tenemos que distinguir dos significados del término razón. Razón como sujeto lo vamos a poner con mayúscula, ¿sí? Esta razón humana, ¿qué es la razón? Es un conjunto de estructuras, ¿sí? Ese conjunto de estructuras son las que hacen posible los juicios sintéticos a priori de la ciencia. Este conjunto de estructuras, ¿cuáles son esas estructuras que forman parte de esa razón? Son las facultades. Las facultades son tres: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Ahí vamos a poner esa razón con minúscula para distinguirla de la otra. Esas tres facultades, ¿sí? Esas tres facultades son las que van a hacer posible algo. ¿Sí? Son estructuras también, estamos hablando de estructuras. La sensibilidad va a hacer posible, ¿qué ciencia? La matemática. Perfecto, la matemática. Y la pregunta de ¿Kant duda de la matemática como ciencia? No. Entonces, por eso se va a preguntar, cuando Kant se pregunta cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori de la matemática, la respuesta va a ser la parte pura de la sensibilidad. ¿Sí? Es decir, la parte, digamos, a priori de la sensibilidad. Ahí coincide la parte a priori de la sensibilidad con aquello que hace posible a la matemática. ¿Sí? Que ya lo vamos a repasar a eso. Cuando va a la física, se va a preguntar cuál es la condición de posibilidad de la física.
Y ahí la facultad que va a hacer posible la física va a ser el entendimiento, que es el que vamos a estudiar hoy. Ese entendimiento, ¿sí?, está constituido, su parte a priori, su parte pura, van a ser las categorías. Las categorías, que ya las vamos a desarrollar, son conceptos que van a hacer posible a la física. Y ahí tenemos la ciencia, ¿sí? Pero después esa razón, la razón con mayúscula, se pierde porque empieza a trabajar esta razón como facultad, la facultad razón, y esta facultad como que se vuelve loquita, ¿sí? Empieza a buscar el fundamento, ¿no? Y ya se aleja de la parte fenoménica, se aleja de la sensibilidad y empieza a perderse, se extravía y produce la ilusión trascendental. Entonces, la metafísica es resultado, digamos, de esta ilusión trascendental, es resultado de este extravío de la razón. ¿Se entiende ahí, Julieta? Entonces, esa razón humana ahora, digamos, no es no hace posible, digamos, una ciencia, porque está extraviada, ¿sí? Se ha alejado del fenómeno. Entonces, todo lo que forma parte de la metafísica es ilusión, una ilusión trascendental. ¿Estamos hasta aquí? Re bien, profe, gracias. La razón es una estructura. La razón humana es un conjunto de estructuras y esta razón de la que se extravía aquí, que es la misma razón en realidad, porque es una parte de ella, es la razón como facultad, ¿sí? O sea que a veces hablamos de la razón como facultad, que es la estructura que hace posible la metafísica, pero, o sea, es la que se extravía, pero es una parte de esa razón. O sea que la racionalidad humana, esa gran razón humana que está formada por la sensibilidad, el entendimiento y la razón, se termina extraviando. Cuando sale de la ciencia, se extravía. Y ahí ya vamos a ver por qué. Bien, entonces, repasemos lo que habíamos visto cuando estudiamos la sensibilidad, ¿sí? Kant va a estudiar entonces en la crítica de la razón pura, va a empezar estudiando la facultad de la sensibilidad, ¿sí? Yo les hice a ustedes un cuadro, lo tienen ahí como material, ¿lo han encontrado el cuadro? Sí, perfecto. Bueno, ese cuadro yo quiero que lo impriman, hagan varias copias y peguen una en la heladera, una al lado de la cama y otra frente al inodoro. ¿Está claro? Entonces, cada vez que ustedes vean, van a ver ahí y van a ir comprendiendo lo que es esta estructura, ¿sí? Entonces, y van siguiendo los videos siguiendo eso. Sí. Una pregunta, ¿el cuadro es donde dice tabla de juicios? Ese es otro cuadro. Es el cuadro donde está la estructura de la crítica de la razón pura. Bien. Está en la unidad 1, perfecto. Entonces, exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí que tenemos. Entonces, vamos a empezar. Quiero repasar lo que vimos la clase pasada, con la facultad de la sensibilidad. La facultad de la sensibilidad la va a estudiar en un apartado de la crítica de la razón pura que se llama estética trascendental. Es decir, que la estética trascendental estudia la sensibilidad, ¿sí? Es decir, que si yo les pregunto, ¿qué facultad estudia la estética trascendental? La respuesta es... La sensibilidad. La sensibilidad. La sensibilidad. Perfecto. La respuesta es la sensibilidad. Muy bien. Entonces, tenemos que la sensibilidad es una facultad, ¿sí? Y como toda facultad humana, tiene una parte receptiva
y una parte, vamos a decir, activa, que es propia. ¿Por qué toda facultad humana tiene una parte receptiva? ¿Cuál es la respuesta? Porque somos sujetos finitos. Perfecto, Julieta. Somos sujetos finitos. Finitos quiere decir que tenemos límite, ¿sí? Porque nos morimos, porque no somos omnipresentes, porque no lo abarcamos todos, tenemos límite. Somos finitos, ¿sí? Entonces, somos sujetos finitos, tenemos límite. ¿Y aquí cómo se manifiesta ese límite? Que somos receptivos, ¿sí? Es decir, que para conocer tenemos que recibir algo y entonces nuestra maquinaria cognitiva se pone en marcha. Si nosotros no recibimos algo, no pasa nada, o sea, no se pone en marcha, ¿sí? Entonces, esa receptividad está caracterizada justamente en la sensibilidad por los datos de los sentidos. La sensibilidad recibe los datos de los sentidos. ¿Eh? Estos datos de los sentidos que recibe la sensibilidad, ¿sí? Los va a unir esta facultad, la sensibilidad, con su parte activa, que es lo que pone la sensibilidad, porque la sensibilidad, ¿qué es? Dos estructuras, la de espacio y la de tiempo. ¿Qué son espacio y tiempo? Estructuras. Kant no hablaba tanto de estructuras, sino hablaba de formas, ¿sí? Las formas, son estructuras. Nosotros hablamos de forma como sinónimo de estructura. Estas formas, ¿sí?, se unen con los datos de los sentidos, ¿sí? Y allí se produce una síntesis. Una síntesis, por favor, síntesis no tiene nada que ver con resumen, ¿no? El resumen es otra cosa. La síntesis siempre es creadora, siempre es creadora. Y Kant es el filósofo de la síntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es una síntesis? Es cuando tenemos dos cosas que son distintas y las unimos y se produce una nueva unidad, ¿sí? ¿Se entiende lo que es síntesis? Porque la sensibilidad va a ser una síntesis, el entendimiento va a ser una síntesis, la razón va a ser síntesis, es decir, la imaginación trascendental hace síntesis, entonces tenemos síntesis y el conocimiento es síntesis de síntesis, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que es síntesis? Vuelvo a repetir, la síntesis es cuando tenemos dos cosas distintas y las reunimos en una nueva unidad. Entonces, vamos a ver la síntesis que produce, ¿sí? Exactamente, vamos a ver la síntesis que produce la sensibilidad. La sensibilidad recibe, ¿no es cierto?, los datos de los sentidos. Y a esos datos de los sentidos le imprime la forma, la estructura de espacio y de tiempo. Y ahí se produce una síntesis, ¿no? La síntesis que produce la sensibilidad es el fenómeno. O sea, ¿qué es el fenómeno? Es la síntesis que produce la sensibilidad cuando reúne los datos de los sentidos con la forma de espacio y de tiempo. Bien, entonces, esta sensibilidad solo puede intuir el fenómeno, porque la única intuición que Kant acepta es la intuición sensible. Kant no acepta la intuición intelectual. Es decir, para Kant no se pueden intuir las ideas, como por ejemplo para Platón, ¿no? O sea, la única intuición es la intuición sensible, que es esta, ¿no? La del fenómeno. Entonces, la intuición la sensibilidad conoce el fenómeno, ¿lo puede pensar? No, porque la sensibilidad no piensa. La sensibilidad solo puede intuir el fenómeno. Exactamente, en la sensibilidad no hay lenguaje, ¿no? Entonces, no hay intuición intelectual para Kant, solo hay intuición sensible. Es decir, la única facultad
que puede intuir es la sensibilidad. ¿Sí? Bien, entonces, vamos al fenómeno. El fenómeno tiene una materia y tiene una forma, ¿no? ¿Qué quiere decir materia y forma? La materia es aquello de lo que está hecho el fenómeno y la forma es aquello que estructura a esa materia. ¿Sí? Vamos a suponer, el agua. ¿Cuál es la materia del agua? Me dicen, ¿cuál es? No, esa es la forma del agua. Eso que está diciendo, no, me estás diciendo la forma del agua. Yo estoy diciendo la materia del agua. Hidrógeno y oxígeno. Eso, muy bien. Hidrógeno y oxígeno. Esa es la materia del agua. O sea, ¿de qué está hecha el agua? De átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Esa es la materia del agua. ¿Se entiende? ¿Cuál es la forma del agua? No me digan líquida porque me pego un tiro. ¿Cuál es la forma del agua? ¿Ah? La fórmula. La fórmula, es la expresada, eso. La fórmula, fíjense la palabra, cómo simila, fórmula. La fórmula expresa la forma del agua. ¿Se entiende? Entonces, H2O ya es la forma del agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya me dice cómo está organizada esa materia, ¿no? Entonces, esa es la materia. Vamos a ver, tomemos una palabra, ¿sí? ¿Cuál es la materia de la palabra? Las letras. Las letras, muy bien. Las letras, perfecto. Las letras son la materia de la palabra. ¿De qué está hecha la palabra? De letras, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de la palabra? El orden de las palabras. De las letras, ¿sí? Perfecto. El orden de las letras, ¿sí? O sea, cómo están ordenadas las letras es esa la forma de la palabra. Vamos a una frase. ¿Cuál es la materia de la frase? Las palabras. Las palabras. Palabras, perfecto. Y el orden de esas palabras es la forma, ¿sí? Es la forma. ¿Mm? Bueno, acá no nos interesa cómo suena la palabra, eso no sería ni la materia ni la forma, o sea, en el plano del sonido podríamos también distinguir materia y forma. ¿Se va entendiendo entonces lo que es materia y lo que es forma? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos al fenómeno. ¿Cuál es la materia del fenómeno? La materia del fenómeno es, ¿cuál es? Los datos de los sentidos. Perfecto. Los datos de los sentidos es la materia del fenómeno. ¿Y cuál es la forma del fenómeno? Espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Porque el espacio y el tiempo organizan los datos de los sentidos. Analicemos el espacio, ¿sí? ¿Cómo organiza el espacio? El espacio estructura los datos de los sentidos, porque nosotros cualquier cosa, si sea un punto, vamos a tener una arriba, vamos a tener una abajo, vamos a tener a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Todas esas son formas espaciales de organización. ¿Sí? De hecho, nosotros siempre que queremos explicar una noción abstracta, la espacializamos. ¿Mm? Si alguien le dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sentí? Estoy para abajo, estoy bajoneada. Miren, bajoneada. ¿Qué quiere decir bajoneada? ¿Sí? Entonces, bajoneada es justamente que estoy... Perdón, justo entró una llama. Bajoneada es, fíjense, una noción totalmente espacializada para explicar un estado de ánimo, para que otro, claro, para que otro me comprenda, lo tengo que espacializar. ¿Sí? Entonces, es como que le doy, a través del espacio, le doy como contenido empírico para que el otro pueda entender. ¿Sí? Entonces, estoy bajoneada. ¿Cómo va
con la carrera. Muy bien, voy hacia adelante, ¿sí? O algo hacia adelante, le ponemos una sensación de algo positivo, ¿sí? Y estoy avanzando, avanzo hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es la espacialización. Bien, entonces, el espacio y el tiempo no son conceptos, son formas, ¿sí? Son estructuras. No puedo hablar del concepto de espacio y el concepto de tiempo. No son conceptos. ¿Por qué? Porque están en la sensibilidad. Y en la sensibilidad no hay lenguaje, no hay concepto. Y además, para que haya concepto tiene que haber una pluralidad de cosas. Pero ¿cuántos espacios y cuánto tiempo hay? Hay un solo espacio y un solo tiempo. Ustedes pueden decir, bueno, pero está el espacio de aquí adentro y el espacio de allí afuera, ¿sí? Entonces, no, lo que son formas, perdón, son partes, ¿sí? Pero de un mismo espacio. Hay un solo espacio, hay un solo tiempo, ¿sí? Entonces, ese espacio y ese tiempo, ¿sí? Es justamente lo que nosotros vamos a considerar como esta forma, esta estructura, ¿no? Bien, el espacio y el tiempo. Entonces dijimos que el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad, no son conceptos, son a priori y además hacen posible la experiencia, van a hacer posible la experiencia. Ahora, ¿sí? También las formas de espacio y tiempo hacen posible la matemática, ¿sí? O sea, fíjense cómo las formas de espacio y tiempo hacen posible la matemática. Es decir, que la sensibilidad hace posible la matemática, pero los datos de los sentidos no, la parte pura de la matemática, perdón, la parte pura de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, son las que hacen posible estas dos formas a la matemática. ¿De qué manera? La geometría, ¿qué estudia? Para Kant, matemática es aritmética y geometría, ¿no? ¿Qué estudia la geometría? El espacio, ¿sí? Entonces el espacio hace posible la geometría. La aritmética, ¿qué la hace posible? El tiempo. ¿Cuál es la relación entre tiempo y aritmética? Bueno, ¿cuál es la operación aritmética más fundamental? El más uno. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una unidad y la vamos agregando. Y es esa unidad que la vamos repitiendo, el más uno, más uno, más uno. ¿Sí? A partir de ese más uno yo puedo llegar a todas las operaciones de la aritmética. Ahora bien, este más uno, ¿por qué es posible hacer esta operación en más uno? Que es la operación más básica de la aritmética. Porque es la estructura del tiempo. La estructura del tiempo es justamente este segundo, este instante que se va sumando a todos los otros instantes. ¿Eh? Y eso es por esa razón que el tiempo hace posible la aritmética. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vemos cómo las formas de espacio y tiempo hacen posible a la aritmética y a la geometría, o sea, a la matemática, y hacen posible también la experiencia, porque nosotros lo que no podemos espacializar, ¿sí? No puede ser conocido. Y esto es el fenómeno, ¿no? Entonces el fenómeno es justamente estos datos de los sentidos que han sido espacializados y que también han sido temporalizados, por así decirlo. Ese es el fenómeno. Y eso es lo que nosotros podemos conocer. Es decir, que lo único que podemos conocer es el fenómeno. El fenómeno es cómo las cosas
se nos muestran a nosotros mismos. Eso es el fenómeno. Cómo se nos muestran las cosas, cómo se nos presentan las cosas. Es esa especie de apariencia, podríamos decir, ¿no? Cómo las cosas se nos presentan. Bien. ¿Qué ejemplo podría ser, profe, de fenómeno? Eso, cómo se nos presenta el mundo. Lo que pasa es que no te puedo decir un ejemplo porque ya haría intervenir el lenguaje. Y ya ahí lo estaríamos pensando, ¿sí? Y ya ahí ya estaríamos haciendo el entendimiento, ¿no? Entonces, es esa impresión, ¿no es cierto? El fenómeno es esa impresión organizada espacio-temporalmente. Pero ahí ya no podemos decir ni qué es esto, ni qué es aquello, porque en cuanto yo diga es un perro, ya ahí estoy haciendo intervenir el lenguaje, ¿sí? Entonces, no es el fenómeno es eso, todavía no puedo pensar, porque aquí no interviene el pensamiento, ¿sí? Aquí no interviene el pensamiento. Entonces, pero vamos a esto. Lo único, o sea que usted, no les podría pedir un ejemplo de fenómeno nunca. O sea, el perro, como usted dijo, vendría a ser un objeto fenoménico, ¿no? Claro, ahí ya estamos dentro de un objeto, exactamente, no de un fenómeno. Que el objeto es fenoménico, sí. Bien, pero sí, si ustedes quieren ver una definición de objeto, es esto, es la reunión de los datos, de los sentidos, con las formas de espacio y tiempo. Es algo que está espacializado, ¿sí? Y temporalizado. Y ese fenómeno es cómo se me presentan a mí las cosas, ¿sí? Es el modo en que a mí se me presentan. Y es lo único que puede ser conocido. ¿Qué noción se opone a fenómeno? La de cosa en sí, ¿sí? La cosa en sí, ¿qué es? El noumeno, ¿sí? El noumeno es la cosa en sí. ¿Y qué es la cosa en sí? La cosa en sí es cómo las cosas son en sí mismas, lo que las cosas son, ¿sí? Ahora bien, ¿podemos conocer las cosas en sí mismas? ¿Podemos conocer que las cosas realmente son en sí mismas? No se puede conocer. El noumeno o la cosa en sí misma no puede ser conocida. Entonces aquí Kant nos plantea otra oposición, y es la oposición entre el fenómeno y la cosa en sí misma. Lo que la cosa en sí misma está más allá del conocimiento, ¿sí? No puedo acceder a ella. ¿Qué es lo que me permite la razón conocer? La razón solo me permite conocer el fenómeno, ¿sí? Es decir, que la ciencia, y aquí quiero que entiendan esta ironía, por decirlo así, la ciencia que tanto admira Kant y la ilustración, que es la ciencia de Newton, esa ciencia solo accede al fenómeno, ¿sí? Es decir, que la ciencia solo es conocimiento del fenómeno. ¿Y qué significa eso? Que la ciencia no puede conocer lo que las cosas son en sí mismas. ¿Se entiende? Es decir, que esta ciencia que tanto admiramos no puede acceder a lo que las cosas son en sí mismas, solo accede al fenómeno, ¿sí? Yo les quiero, ustedes la tienen a la cita en la guía, pero espero poder encontrarla, acá está. Esta cita que ustedes que tienen ahí en la guía, pero que yo la quiero retomar porque justamente, exactamente, aquí está como la esencia de Kant, ¿no? Y dice, cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, o cuando, sí, la ciencia solo permite conocer el fenómeno. Entonces, déjenme leer la cita. Cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo,
O cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto equivalente al de un determinado volumen de agua. O cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y esta de nuevo en metal a base de quitarles algo y devolvérselo, entonces lo que está haciendo allí es describir experimentos, el experimento que hizo Galileo, el experimento que hizo Torricelli, el que hizo Stahl. Entonces, los investigadores de la naturaleza comprendieron súbitamente algo, ¿sí? O sea, que cuando se hicieron estos experimentos, se comprendió algo. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce, según su bosquejo. Esa es la esencia de Kant. La razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo. Es decir, que la razón solo puede conocer lo que ella misma ha producido, ¿sí? Según su bosquejo, según sus propias estructuras. Es decir, la razón, o por lo tanto la ciencia, solo conoce al fenómeno. ¿Y el fenómeno de dónde viene? ¿El fenómeno y la cosa en sí? No, el fenómeno lo ha producido el propio sujeto, ¿sí? Porque toma los datos de los sentidos, pero esos datos de los sentidos los estructura según su propia forma, según su propio bosquejo, y ese es el fenómeno, ¿sí? Entonces, Profe, sí. Perdón, pero entonces, o sea, este fenómeno sería como la parte del entendimiento donde se junta con la categoría. En el de la sensibilidad. Pero entonces, ¿y cómo hace la ciencia entonces para definir sin la razón? Después interviene el entendimiento, sí, después interviene el entendimiento, pero yo lo que quiero ir es a esto, que el fenómeno, porque el objeto es el objeto fenoménico, ya vamos a pasar al objeto, el objeto fenoménico, o sea, que es lo que conoce la ciencia, pero conoce significa produce. ¿Sí? La ciencia no accede a lo que las cosas son en sí mismas. Entonces, esta frase, la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo. Es decir, que la ciencia solo puede reconocer lo que ella misma ha producido. Hasta ahora hemos visto lo que produce la sensibilidad, que es el fenómeno. Ya vamos a ver cómo va a conocer el objeto. ¿Sí? Pero lo importante es eso, ¿no? Entonces, la razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios, que también lo vamos a ver, de acuerdo con esas leyes, que tiene que, y esto quiero que lo subrayen, porque después cuando veamos Haraway, esto es importante, tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Es decir, la que manda es la razón y la obliga a la naturaleza a responder sus preguntas. Pero las preguntas que va a responder la naturaleza no responde con las cosas en sí misma, sino que la naturaleza responde de acuerdo a cómo ha sido estructurada por la razón. Dice, sin dejarse conducir con andaderas, por así decirlo. Dice, la razón aborda la naturaleza llevando en una mano los principios, ¿sí? Y en la otra el experimento. Entonces, debe hacerlo para ser instruida por la naturaleza. Dice, no, la razón, ¿cómo se relaciona con la naturaleza? No lo hace en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino como juez designado que obliga a los testigos a responder las preguntas que él formula. Es decir, que la razón, o sea, el sujeto, obliga a la naturaleza a responder las preguntas que ella formule y a responder de una determinada forma. ¿Sí? Entonces, la ciencia no conoce lo que es la realidad en sí misma. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza va a quedar convertida en justamente esta realidad objetiva, ¿sí? La naturaleza ya no es algo trascendente, ¿sí?
La naturaleza no es más trascendente. Antes, la naturaleza era trascendente porque estaba más allá del ser humano, era independiente del ser humano. Ahora la naturaleza está constituida por, digamos, este sujeto, digamos, trascendental, que es la razón humana. Bien, entonces tenemos un nuevo concepto de objetividad, ¿sí? La objetividad es justamente, se basa, se fundamenta en esta razón humana, en este sujeto humano. Bien. La unidad 2, ¿sí? En la unidad 2 nosotros vamos a estudiar la analítica trascendental. La analítica trascendental, ¿sí?, es la otra parte. Ya estudiamos la estética trascendental, ahora pasamos a la analítica trascendental. La analítica trascendental, ¿qué facultad va a estudiar? Pregunta, ¿qué facultad? El entendimiento. El entendimiento, muy bien, perfecto. La analítica trascendental estudia el entendimiento, muy bien. El entendimiento es otra facultad. Como otra facultad, también, como es una facultad humana, también va a tener una parte receptiva y una parte activa, ¿sí? La parte receptiva del entendimiento, todavía no definí objeto, ahora lo voy a definir. La parte receptiva, ¿sí?, del entendimiento, o sea, ¿qué recibe el entendimiento? ¿Qué recibe el entendimiento? El fenómeno. El fenómeno. El fenómeno, muy bien, perfecto. Es decir, que el entendimiento recibe el fenómeno, que se lo dio ¿quién? La sensibilidad. Perfecto. La sensibilidad, trabajan en equipo, digamos, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad elaboró, hizo la síntesis, y es el fenómeno, y se lo pasa al entendimiento. ¿Sí? El entendimiento recibe ese fenómeno que elabora la sensibilidad y lo que hace ahora es pensarlo, ¿sí? Porque la sensibilidad intuía, el entendimiento piensa, ¿sí? Esta facultad del entendimiento piensa. O sea que nosotros pensamos porque tenemos una facultad que es el entendimiento. Y para pensar hace falta lenguaje. Es decir, que aquí interviene el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma propia del entendimiento? ¿Cuáles son las estructuras del entendimiento? La parte activa del entendimiento. Bueno, esa parte activa del entendimiento son las categorías, ¿sí? Es decir, la sensibilidad, ¿qué estructuras tenía? Espacio y tiempo. Aquí, ¿qué estructura va a tener el entendimiento? Las categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué son las categorías? Son estructuras conceptuales, ¿no? Entonces yo quiero hacer acá un paréntesis para que ustedes entiendan esto, que si bien no está en el texto, pero les va a ayudar para entenderlo. Cuando hablamos de concepto, hay distintos tipos de conceptos. Hay conceptos puros, a priori, y conceptos empíricos, ¿sí? Los conceptos empíricos son conceptos a posteriori, ¿sí? Por ejemplo, el concepto botella. El concepto botella es un concepto a posteriori, es un concepto empírico. ¿Por qué? Porque yo tomo ese concepto, lo formo porque he visto botellas, ¿sí? El concepto mesa es un concepto empírico. Yo he constituido el concepto mesa a partir de la experiencia, he visto mesas, ¿sí? Esos son conceptos empíricos, ¿sí? Tienen que ver con la experiencia, son a posteriori. Pero las categorías no son conceptos empíricos. Las categorías son conceptos puros, son conceptos a priori. Es decir, que las categorías no son conceptos que dependan de la experiencia, ¿sí? Hay dos
conceptos puros. Hay dos tipos de conceptos puros. Las categorías, ¿sí? Y las ideas. O sea que hay categorías e ideas. Las categorías son estas formas del entendimiento. Las ideas van a ser estructuras a las cuales llega la razón, ¿sí? O sea que en la idea ya hay ilusión trascendental. En la categoría no. Las categorías, que son las que vamos a estudiar ahora, son diferentes de las ideas. ¿Qué tienen en común? Que son a priori, ¿sí? En cambio, los conceptos empíricos son a posteriori. Las categorías tienen la capacidad de poder aplicarse al fenómeno. Es decir, que gracias a las categorías yo puedo pensar el fenómeno. En cambio, las ideas, que también son a priori, no me permiten a mí pensar el fenómeno, ¿sí? Porque no las puedo aplicar al fenómeno. Hay tres ideas. ¿Cuáles son? La idea de alma, ¿sí? O de yo, que es la que da lugar a la psicología. La idea de mundo, ¿sí? El mundo como totalidad, que da lugar a la cosmología. Y la idea de Dios, que da lugar a la teología. Esas tres ideas, ¿sí? Son las que van a dar lugar a la metafísica. Son las que la metafísica, cada una de las partes de la metafísica estudia. O sea que las ideas tienen que ver con este engaño de la razón, con esta ilusión de la razón. La idea de mundo da lugar a la cosmología. Las ideas no me sirven para pensar el fenómeno, ¿sí? Las ideas, yo con la idea de Dios no puedo pensar ningún fenómeno. Con la idea de mundo no puedo pensar el fenómeno y con la idea de yo no puedo pensar el fenómeno. Son tres ideas. Yo o alma, mundo y Dios, ¿sí? Con esas ideas yo no puedo pensar ningún fenómeno. Esas ideas son el resultado de que la razón se volvió loquita. ¿Dónde te quedaste, Daniela? ¿Sí? Repito. Tenemos tres tipos de conceptos. Los conceptos empíricos, que son a posteriores. Dentro de los conceptos puros tenemos dos: las categorías y las ideas. ¿Sí? Las ideas son, las categorías las vamos a desarrollar ahora, paciencia. Las ideas son tres: yo o alma, mundo y Dios. Esas ideas no me sirven para pensar el fenómeno. Son, digamos, el resultado de ese engaño de la razón, de que la razón se ha perdido, quiere ir más allá de su límite y va más allá del fenómeno. Esa es la idea, ¿sí? Esas son las ideas. Las categorías que sí nos sirven para pensar el fenómeno, las categorías sí nos sirven para pensar el fenómeno. Son a priori, son las formas conceptuales, las estructuras conceptuales que tiene el entendimiento. O sea que las categorías nos permiten pensar, ¿sí? O sea, gracias a las categorías es que nosotros podemos pensar. ¿Y dónde están las categorías? En el entendimiento. Son las formas a priori del entendimiento. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me dicen? Bien, muy bien. Entonces, las categorías son conceptos puros, ¿sí? Pero tienen la característica que se pueden aplicar a los fenómenos. Bien. Entonces, profe, sí. Perdón, esto que las estructuras del entendimiento, que son las categorías que nos permiten pensar, pero una vez que ya estamos pensando, estamos dentro de la razón y ya estamos en el próximo. Sí, ahí ya estamos en la dialéctica, que nosotros no la vamos a ver. En las ideas, digamos. Claro, nosotros no vamos a estudiar las ideas, no vamos a estudiar la dialéctica, que ahí tendríamos que ver cómo se van formando estas ideas. Nosotros nos vamos a quedar solamente en la parte de la ciencia, ¿sí? Que es las categorías.
Solamente se los digo para que ustedes no confundan categoría con idea, ¿sí? Y para que vean toda la obra completa de la crítica de la razón pura. Por eso en el cuadro tienen las tres: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar en el entendimiento, en las categorías y cómo se forma el objeto. Lo que a nosotros nos interesa aquí en este curso es cómo se constituye el objeto. ¿Sí? Porque si no necesitaríamos un año, ¿sí? En psicología sí la desarrollo más, pero tenemos un año. Acá tenemos apenas unas clases. Bien, entonces, tenemos las categorías. ¿Se entiende entonces lo que son las categorías y la diferencia entre categoría e idea? Las ideas son resultado de la razón. Las categorías son del entendimiento. Son las estructuras que están en el entendimiento que nos permiten pensar. ¿Y qué quiere decir pensar? ¿Qué es pensar para Kant? Para Kant, pensar equivale a juzgar, es decir, al lenguaje. Juzgar es hacer un juicio. Por ejemplo, si yo digo el libro es azul, eso es un juicio, ¿sí? Un enunciado. O una proposición, pero eso sería una característica de la lógica actual, nombrarlo así. Kant hablaba de juicios, ¿sí? Entonces, pensar quiere decir hacer juicios, es decir, pensar tiene que ver con el lenguaje. Sin lenguaje no hay posibilidad de juicio. Bien, entonces, por lo tanto, cuando Kant se pregunta, bueno, ¿cuáles son esas categorías que hacen posible el pensamiento? Se está preguntando cuáles son esas categorías que hacen posible los juicios, ¿no? Y él quiere, porque Kant era así, tiene una personalidad muy obsesiva, digamos, entonces él quiere que sea un listado sistemático y no que empecemos a agregar después categorías a tonta y loca. Él dice, tenemos que obtener una tabla de categorías que sea, digamos, ya la establecida. Entonces, ¿de dónde va a derivar sus categorías? Las va a derivar de la tabla de los juicios. La tabla de los juicios no la hace Kant, sino que Kant la toma de la lógica de su época. Los juicios, ¿sí?, se caracterizan, en la tabla de los juicios, clasifican los juicios según según 4 rúbricas. Las rúbricas serían, digamos, los criterios por los cuales se clasifican los juicios. ¿Y cuáles son esos criterios? La cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad, ¿sí? Esas son las características, digamos, las rúbricas con las cuales va a clasificar los juicios, ¿sí? Y ustedes tienen ahí la tabla, ¿sí? Según la cantidad, ¿cómo se clasifican los juicios? A ver. Según la cantidad. Sí. Universales, particulares y singulares. Perfecto, ¿sí? Según los juicios universales, según la cantidad, los juicios son universales, particulares o singulares. Cuando hablamos de cantidad, hablamos de la cantidad del sujeto. Por ejemplo, el juicio universal, ¿sí? Todos los árboles son vegetales, ¿sí? Entonces, todos los árboles, que sería el sujeto, ¿sí?, allí es universal porque está hablando de todos los árboles. En cambio, si decimos algunos árboles pierden las hojas, ¿sí?, en invierno, el sujeto está tomado solo en parte. Cuando decimos todo, lo está tomando en todo. Cuando decimos algunos, estamos tomando una parte de los árboles. Y cuando decimos singulares, decimos este árbol, ¿sí? Entonces, estamos tomando un punto dentro de todo el conjunto de los árboles. ¿Se entiende? Entonces, que los juicios, según la cantidad, cuando hablamos de cantidad, es la cantidad del sujeto, ¿sí? Si la toma en su totalidad,
del conjunto de ese sujeto, si lo toma en parte o si toma un punto, ¿no? Ustedes tienen ahí la tabla con los ejemplos, así que ahora solamente la vamos a ver por encima. Después están los juicios, los juicios, bien, universales, particulares y singulares, ¿sí? Vamos ahora a los juicios según su cualidad. ¿Cómo sería? Afirmativos, negativos y limitativos. Bien. Entonces, allí lo que vemos es el vínculo entre el sujeto y el predicado. En los juicios afirmativos, ¿sí? Por ejemplo, digo, el libro o todos los libros son grandes o son azules, no importa si es verdadero o falso, allí el verbo que une al sujeto con el predicado es justamente de afirmar. ¿Sí? Entonces digo, todos los libros son azules, o el libro es azul, estoy afirmando, ¿sí? Esa relación, una relación afirmativa. Cuando es negativa, la niego, lo que hago es separar. Si yo digo, el libro no es azul, entonces estoy separando, ¿sí? Entonces, estoy diciendo que no hay una relación, digamos, positiva. Y los limitativos sería, por ejemplo, cuando yo voy estableciendo límites, y la forma que tienen los juicios limitativos es, por ejemplo, el libro es no rojo, el libro es no verde. Entonces voy limitando, voy dibujando, sacando lo que no es. Entonces afirmo lo que niego. Entonces voy produciendo un límite y me va a quedar, digamos, lo que yo voy sacando, ¿sí? Entonces esos son los juicios, ¿cuál es la definición? Cualidad. Entonces, los juicios, según la cualidad, tienen que ver cómo se relaciona el sujeto con el predicado. O afirmo, cuando yo digo A es B, o lo niego, cuando yo digo A no es B, o lo limito, cuando yo digo A es no B. ¿Sí? Son las tres formas según la cualidad. La otra forma Profe, es... Sí. puede ser también marcando la cualidad del verbo, si es o no es, para Sí, reconocerlos. sí. Pero tiene que ver con ese vínculo, ¿no? Cómo se relaciona. Y después, según la relación, ¿cómo son los juicios? Esa tabla también está ahí en la unidad 2, ahí vas a encontrar la tabla. Categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Bien. Entonces, categórico, ¿no? ¿Cómo relacionamos? ¿Sí? También, o sea, la relación es categórica. El libro es azul, ¿sí? Hipotético es cuando establecemos la relación de condición, ¿sí? Si el libro es azul, entonces es el que tengo que estudiar, por ejemplo. Entonces hay un antecedente y un consecuente. ¿Sí? El sí, entonces. Hipotético y disyuntivo. La disyunción tiene que ver con la O. ¿Sí? Los juicios disyuntivos son los que tienen que ver con o una cosa o la otra. ¿Sí? Por ejemplo, el menú incluye café o postre, ¿no? O sea, o una cosa o la otra. ¿Sí? Esos son los juicios disyuntivos. Y por último, están los juicios según la modalidad. ¿Cuáles son los juicios según la modalidad? Problemáticos, asertóricos, apodícticos. ¿Sí? Los problemáticos, pero estos juicios, antes de explicarlo, estos juicios se diferencian de los otros tres. Porque estos juicios, en realidad, si yo digo, por ejemplo, un juicio afirmativo, ¿no? El libro es azul. ¿De qué está hablando el juicio? Del libro, ¿sí?
Entonces, ahora, sí, estoy hablando de los de modalidad. Los de modalidad, ¿sí? Los de modalidad, ¿qué característica tienen? Que no se refieren a objetos, ¿sí? No se refieren a, por ejemplo, el libro es azul, se refiere al libro, sino que se refieren a juicios, ¿no? O sea, que son juicios sobre juicios. Entonces, si yo digo, por ejemplo, es posible que el libro sea azul. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio, el libro es azul, ¿sí? Probablemente sea verdadero, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que pensar que los juicios de modalidad son juicios sobre juicios, ¿sí? Vuelvo a decir, el juicio afirmativo, el libro es azul, es un juicio que se refiere a ¿qué? Al libro. Pero si yo digo un juicio de modalidad problemático, es posible que el libro sea azul, eso lo que quiere decir que el juicio, el libro es azul, posiblemente es verdadero. ¿Se entiende? Entonces, el juicio problemático es un juicio que me dice, y no sé si es verdadero o falso, puede que sea verdadero, ¿sí? Otro juicio. Entonces, ese es el juicio problemático, ¿sí? Los juicios problemáticos son los que me dicen la posibilidad, ¿sí? Los otros juicios, ¿cuáles son? Los apodícticos y antes los asertóricos, ¿sí? El asertórico es el que simplemente dice, bueno, este juicio es verdadero, ¿sí? Y el apodíctico es el que me dice que es necesariamente verdadero. Nosotros ya habíamos hablado del concepto de necesidad, es necesidad lógica, no tiene nada que ver con carencia, con falta, necesidad lógica. Cuando yo digo que un juicio necesariamente es verdadero, quiero decir que es imposible que ese juicio sea falso, ¿sí? Si yo digo el libro es azul, ese no es un juicio apodíctico, ¿sí? Si yo digo, es posible que el libro sea azul, sea un juicio verdadero, un juicio más bien problemático, ¿sí? Pero si yo digo, por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, ese es un juicio que yo voy a decir es necesariamente verdadero, ¿sí? Por lo tanto, el juicio apodíctico es el juicio que dice que otro juicio necesariamente es verdadero. ¿Se entiende ahí? Entonces, resumiendo, los juicios sobre modalidad, a diferencia de los otros juicios, son juicios sobre juicios. Los otros juicios se refieren a objetos. En cambio, los juicios de modalidad son juicios sobre juicios. Los problemáticos problematizan la verdad de un juicio, es decir, no sé si es verdadero, posiblemente sea verdadero. Los asertóricos dicen que es verdadero, ¿sí? Lo toman como verdadero. Y los apodícticos dicen que necesariamente son verdaderos. Ven que hay como un grado de compromiso. Puede ser que sea verdadero, es verdadero, necesariamente es verdadero, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen los juicios según modalidad. Y de esta tabla de juicios, Kant va a desprender las categorías. Entonces, tenemos ahí una tabla de categorías, ¿sí? Entonces, ustedes si ven la tabla de categorías, ahí van a poder ver el listado de categorías. Vamos a tomar el ejemplo de los juicios de relación, para ver las categorías que salen de allí. ¿Qué categoría sale de los juicios categóricos? Pregunté, hice una pregunta. Si hago una pregunta, espero una respuesta. No sé dónde está la tabla de las categorías. La relación de los juicios relacionales.
Sí, vamos a ver las categorías que salen de los juicios de relación. En el apunte tienen un poquito más adelante la tabla de las categorías y en el cuadro también están las categorías. Perdón, yo después de ese cuadro tengo una guía nomás. Está bien, pero en el apunte tienen que tener la tabla de las categorías. Es decir, en el apunte viene la tabla de los juicios y después viene la tabla de las categorías. ¿Sí? Entonces, la tabla de las categorías, vamos a considerar algunas categorías, ¿no? ¿Qué categoría se sigue? Vamos a tomar de los juicios según su relación. ¿Sí? ¿Qué categoría se sigue, por ejemplo, de los juicios hipotéticos? Vayan al apunte. ¿Tienen ahí el apunte Colomer? Muy bien, la causalidad. Ahí María Paula encontró. Causa-efecto. Muy bien, Florencia. Perfecto. Es decir, que de los juicios... Apunte, pero no lo encuentro. Bueno, buscala primero la de los juicios y en la página siguiente está la de categorías. Yo después de la página de los juicios me saltan directamente a la guía. Pero Bueno, no, sé. anda al apunte al texto de Colomer. Ahí te están diciendo la página, 111, mira. Yo no lo tengo aquí al texto de Colomer, por eso no les puedo decir la página. Entonces, vas al texto de Colomer, ubicas la tabla de los juicios y creo que en una página más, y ahí está la tabla de las categorías. Bien. Entonces, en esa, vamos a los juicios de relación. Habíamos dicho los hipotéticos. De los juicios hipotéticos, ¿qué categoría va a derivar Kant? La de causa-efecto. ¿Sí? Es decir, que la relación causa-efecto es una categoría. ¿Sí? ¿Y qué significa que la causa-efecto es una categoría? Quiere decir que la relación causa-efecto no está en las cosas, sino que es una categoría del lenguaje que está en el entendimiento. Es decir, que es el entendimiento el que pone la relación causa-efecto en las cosas. ¿Se entiende eso? ¿Estamos ahí? No, sí. Yo no lo entendí muy bien. Lo repito. Vamos ahí. De los juicios hipotéticos, ¿qué categoría obtiene Kant? Causa y efecto. Causa y efecto. Bien, perfecto. O sea, que la categoría causa-efecto es una categoría. ¿Sí? ¿Y las categorías qué son? Conceptos puros que hacen posible a los juicios. Bien. Hay una pregunta ahí que se me pasó, que me preguntan las categorías primeras. ¿Qué categorías primeras? Nunca hablé de categorías primeras, no hay ninguna jerarquía, estamos hablando de las categorías. Las categorías siempre dijimos que son conceptos puros que hacen posible los juicios. Y esas categorías hacen posible que pensemos, ¿sí? Y nos habíamos preguntado de dónde obtenía Kant las categorías, las obtenía de los juicios, y de esos juicios, de esa sistematización de los juicios, obtiene la tabla de las categorías. Todas esas categorías que están en esa tabla, Kant va a decir que son estas categorías y son las únicas que nos permiten pensar. ¿Sí? Son las estructuras conceptuales que nos permiten pensar el fenómeno. ¿Sí? Cuando estas categorías se aplican al fenómeno, obtenemos una nueva síntesis, que es ¿cuál? El objeto. ¿Sí? El objeto es esa nueva síntesis. Ahora, tenemos que saber cuáles son las categorías. La de esta tabla. ¿Y de dónde obtuvo Kant esta tabla? Las derivó de los juicios. Porque como las categorías hacen posible los juicios, entonces cada categoría va a hacer posible un juicio. Él ya tenía la tabla de los juicios,
Por lo tanto, va a derivar la categoría de... va a derivar la categoría de... La tabla de, la categoría, de las la categorías. tabla de las categorías, perdón. No, es que me estoy quedando sin batería por eso. Bien, entonces, vamos redondeando. Se acaba la batería, se acaba la clase porque no me queda un 10%, porque no me puede cargar mientras estoy hablando. Entonces, la tabla de las categorías son las que a mí me van a permitir pensar el objeto, o sea, el fenómeno, y obtener el objeto. Me interesa terminar con el análisis de una categoría, ¿sí? Me interesa con el análisis de una categoría, que es la de causa-efecto, ¿sí? O sea, causa-efecto es una categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que es una estructura conceptual, quiere decir que la causa-efecto, la relación causa-efecto, es una categoría, es un concepto. Por lo tanto, la relación causal no está en las cosas, sino que está en el entendimiento humano. Si desaparecieran los seres humanos, no habría causa-efecto. Porque la causa-efecto es una relación que establece el entendimiento humano. Si yo les pregunto a ustedes, las cosas en el mundo, en la naturaleza, ¿existe la relación causa-efecto? ¿Ustedes qué me van a decir? Que sí. No, y yo la aplazo si me dice que sí. Existe en el entendimiento humano, o sea, existe según nosotros, pero la naturaleza sola, qué sé yo, va más allá. Claro, no, porque si yo les pregunto eso, les estoy haciendo una pregunta por el noumeno, por las cosas en sí mismas. Y eso ustedes me tienen que decir, no, esa pregunta no la podemos responder, porque está haciendo una pregunta por el noumeno. Y según Kant, solo podemos responder por el fenómeno. ¿Sí? Y la causalidad, o sea, la causa-efecto, es una categoría. Claro, es una categoría. Si es una categoría, quiere decir que es del entendimiento. Y por lo tanto, la relación causal la establece el entendimiento humano. No es algo que esté en las cosas en sí mismas. ¿Sí? O no lo sé, no sé si las cosas en sí, pero lo único que sé es que mi entendimiento es el que me hace establecer relaciones causales. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sí. Entonces, esas categorías, ¿sí?, son lo que tenemos hasta aquí. ¿Cómo esas categorías se aplican al fenómeno? Es justamente lo que después viene, que va a necesitar de una facultad más, que es la imaginación trascendental. ¿Sí? La imaginación trascendental es una facultad puente entre la sensibilidad y el entendimiento. ¿Por qué? Porque tiene que unir algo que es totalmente a priori con la sensibilidad, que no es totalmente a priori, porque los datos de los sentidos no son a priori. ¿Sí? Entonces necesita ese puente, esa imaginación trascendental. ¿Sí? Ustedes tienen ahí, repito, la imaginación trascendental es una facultad que sirve de puente para unir la sensibilidad y el entendimiento. ¿Qué me dicen que se guarde la... Están grabando, esto está grabando, ¿eh? En breve se me corta la batería. Yo voy a hablar hasta que se corte la batería. O sea, ¿están grabando? ¿Esto se está grabando? Repito la última idea, que es la que quiero que se queden, ¿sí? La idea de que, ¿cómo conecto el entendimiento con la sensibilidad? ¿Cómo conecto las categorías con el fenómeno? ¿Sí? ¿Cómo conecto las categorías con el fenómeno? La forma de conectar las categorías con el fenómeno es a través de la imaginación trascendental. Es decir, que él está apelando a una nueva facultad, que es la imaginación trascendental. Esa imaginación trascendental funciona como puente
entre la sensibilidad y el entendimiento. ¿Sí? Sobre esto, sobre la imaginación trascendental, ustedes tienen un video. Bueno, Juliana, ¿me lo puedes enviar al mail, a la grabación? Así yo la subo y la subo al canal de YouTube y la pueden ver toda. Bien, sí, yo también estoy grabando, pero no sé cómo porque yo no toqué nada. ¿Cuántas categorías hay? Según la cantidad de juicios. Hay 4 tipos de juicio. Por 4 sería 4 por 4, 16. Miren las tablas, cuéntenlas, chicas, no me pregunten a mí cuántas hay, cuéntenlas ustedes porque tienen las tablas. Bien, entonces, queda para ustedes estudiar la parte de la imaginación trascendental. Yo la clase que viene voy a retomar desde allí, sí, voy a retomar desde allí, pero quiero que ustedes avancen, ¿sí? Porque si no, tenemos que llegar al parcial y la próxima clase es la unidad 3, ¿sí? Bien, ¿se entiende eso? Entonces, ¿estamos hasta aquí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Entonces, bueno, vamos a cortar acá, además ya mi garganta ya no da más. ¿El objeto qué es? El objeto es la síntesis que hace el entendimiento cuando reúne el fenómeno con las categorías. ¿Sí? Esa noción es importante. El objeto es la síntesis que produce el entendimiento cuando reúne el fenómeno, que se lo había dado la sensibilidad, con las categorías. O sea, recibe el fenómeno y le aplica las categorías, y ahí produce el objeto. Por eso hablamos nosotros de objeto fenoménico. ¿Estamos hasta acá? Bueno, sobre la otra parte tienen video, avancen con los videos, y avancen con la guía, traten de tener la guía 3, 4 y 5, y allí, no, ¿cómo que la sensibilidad es a priori? La sensibilidad no es a priori, ¿sí? La sensibilidad no es a priori. Uy, se me quedó en el fenómeno al principio de la clase. Entonces, no es difícil, tienen que ir estudiando. Lo que sí es cierto, tienen poco tiempo para procesar, pero por eso es importante que ustedes estudien. Traten de hacer para la clase que viene hasta la guía 5 completa. Fíjense, tienen videos sobre esos temas. De todos modos, yo la clase que viene voy a arrancar desde la imaginación trascendental. El concepto de objeto. El objeto es el resultado, sea de la síntesis. El objeto es la síntesis que hace el entendimiento entre el fenómeno y las categorías. ¿Sí? Bueno, lamento, pero es lo rudimentario de la tecnología que yo dispongo, y quiero decir que esta clase ha sido posible gracias a ayudantes, a alumnos de psicología y a adscriptos de psicología que me están ayudando, y por eso hemos podido ampliar, ¿sí? Porque realmente de la facultad no hemos recibido ningún apoyo, o sea que estamos haciendo un milagro gracias a la gente de psicología, compañeros de ustedes de psicología que nos están ayudando, ¿sí? Profe, Sí, dale que me una quedan. consulta. Usted de las categorías habló solo de la de causa-efecto. ¿Tenemos que tener el concepto de las 16 estudiado? Yo no te voy a pedir la tabla, pero sí tenés ejemplos de varias. Que si yo te digo, dame ejemplos de categoría, me puedes decir varias. Y de dónde vienen, ¿sí? Bueno, ¿Me gracias. entiendes? Bueno, nos vemos. Gracias. Hacemos eso gracias a la gente de psicología que nos ayudó y que hizo posible esta clase, a Sofía y a Rafa, creo que andan por ahí. Bueno, entonces nos vemos.